Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Como siempre, un saludo a todas las personas que nos están en sintonía a través de la plataforma de Apocalipsis Network. Un saludo para ustedes, un saludo para toda, ¿verdad?, el equipo de trabajo junto con el pastor Raúl Delgado, ¿verdad?, que se encargan de la transmisión de este programa. Un saludo a todos los ministros, a todos los pastores, evangelistas, misioneros que semana tras semana están ahí enviando, ¿verdad?, su mensaje, el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por todo lo que están haciendo. Un saludo a toda la audiencia. En donde quiera que usted nos esté viendo, un saludo para usted y bendiciones para usted y su familia. Asimismo, también quiero saludar a la iglesia local y a nuestros pastores, el pastor general, doctores Pastor Eric y Vivian Otero. Un saludo para ellos, les amamos de todo corazón, siempre estamos ahí orando por ustedes. Y saludo, ¿verdad?, a toda la audiencia de nuestra iglesia, la iglesia de Jasmine Lake, todo el cuerpo ministerial que trabajamos, ¿verdad?, al unísono para seguir llevando esta obra hacia adelante. Gracias por todo lo que hacen, gracias por su sintonía. Ayúdanos a compartir este programa. Usted sabe que se puede conectar a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en el TikTok y estamos en el Instagram. Así es, bajo esta sigla, ASCD, el podcast. Así nos puede conseguir en todas nuestras plataformas. A usted le da en YouTube, usted le puede dar suscribirse. Ya en el canal de YouTube hemos estado alrededor de ya 50 episodios, ¿verdad?, que hemos estado subiendo de contenido interesante, contenido que va a edificar su vida con diferentes ministros, ¿verdad?, de nuestra iglesia que conocemos, con entrevistas y, ¿verdad?, y con el consejo de la palabra del Señor. No se olvide suscribirse, dele like, dele a la campanita en YouTube. Si nos está viendo por la página de la iglesia Jasmine Lake, bendiciones para usted. Gracias, ¿verdad?, por estar en sintonía. En esta noche estoy muy contento, muy gozoso, porque voy a estar conversando con un hermano a quien he aprendido a amar mucho. Hemos compartido, no solamente aquí en la iglesia, pero se nos dio la oportunidad de ir a la República Dominicana junto con el pastor Pagán a ministrar allá. Estuvimos varios días por allá ministrando. Amén. Fue tremendo. Este varón lo respeto mucho y es nada más y nada menos que el hermano ministro. Pertenece a los diáconos. Este varón, olvídese, este varón es tremendo. El hermano David Dumont. Amén. Hermano David, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, gracias al Señor, y ahora mejor que estoy aquí con usted. Amén, amén, qué bueno. Dale un saludito ahí a la audiencia, a su esposa, porque no se me vaya a meter en problemas. Sí, le quiero mandar un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha a través de esta plataforma, a mi familia, a donde quiera que estén, a mi esposa, a mis hijos. Para mí es un placer estar aquí junto al evangelista Ernest compartiendo esta palabra que vamos a tener en breve. Le doy gracias al Señor, como siempre, por esta oportunidad que Él me concede de poder estar aquí. Para mí es más que un honor. Yo siempre he querido, no que he querido, he tenido la curiosidad de cómo funcionaba todo el podcast y cómo, cómo ustedes hacían todo esto, porque Amén. es algo bien interesante y es una manera eficaz de llevar la palabra a diferentes personas. Amén. Alrededor del mundo. Claro que sí, hermano David. Para mí estoy contento, estoy gozoso de volver otra vez a compartir más de cerca con usted de nuevo. Amén. Usted de bendición para mi vida, para la iglesia, todo lo que componemos la iglesia. Quiero que usted sepa que el hermano David Dumont y su familia son parte del diaconado. Su hijo, su esposa son parte del diaconado. Amén. De nuestra iglesia. ¿Verdad? Que gracias por su esfuerzo, por su trabajo y fidelidad. Amén. Así que estamos contentos. David, en esta preciosa noche vamos a estar hablando sobre uno de los hombres importantes en la Biblia, aparte, ¿verdad?, de lo que es el personaje de Jesús. Amén. Que para mí es el más importante, ¿verdad? Dios, la Trinidad. Pero sí, aparte de eso, hemos querido traer estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, en diferentes personajes, pero en este caso vamos a estar hablando sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Como su transición, su vida, un poco de su vida, para que los hermanos que no conocen y puedan
saber quién fue este hombre, por qué se menciona tanto mientras predicamos, ¿verdad? Ese Nuevo Testamento. Pues lo hemos querido, ¿verdad? Traer en esta noche. El hombre que pasó de asesino espiritual a apóstol del amor. Amén. Pero hermano David, en una manera muy especial en esta noche, yo quiero que nuestros hermanos puedan entender algo, porque, y quiero hacer un paréntesis, hermano David, porque las cosas que están sucediendo en el mundo. Amén. Y todo, ¿verdad? Nadie está ajeno pienso yo, nadie debe estar ajeno, y mucho menos la iglesia, de lo que está sucediendo en el mundo. Las redes sociales es un ojo en tiempo real. Amén. Y después lo puede ver en cualquier momento. Amén. Vemos lo que está sucediendo en esta guerra, en estos conflictos, ¿verdad? Bélicos que hay en el mundo, pero queremos decirle a la iglesia y hacer una oración por lo que está sucediendo, y al pueblo de Dios que nos está viendo y nos va a ver. Amén. Calma, paz para ustedes. Hay una palabra que la voy a buscar aquí, que la palabra se encuentra en Mateo 13:7. Y esto lo pueden conseguir en diferentes partes del evangelio, de los evangelios, pero Marcos 13:7 dice: más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y muchos lugares, habrá hambre y alboroto, y principios de dolores son estos. Amén. Escuche, amado. Por favor, yo le voy a pedir, y quiero que nuestro hermano David nos dé también nos dé un consejo de la palabra sobre este tema. Quiero que usted entienda algo. Hay mucha gente siendo afectada. Sí, Hermano David, hay mucha gente siendo afectada, mucha gente compungida, afligida por lo que está sucediendo. Y es una promesa de parte de Dios. Y esta promesa es un poquito dura de digerir, porque dice que estas cosas son necesarias que acontezcan. Pero es necesario que acontezca, pero usted y yo tenemos que simplemente resistir, Amén. Orar y estar más firme que nunca, hermano David. Amén. Porque estas cosas iban a suceder. El Señor lo dijo. Amén. Hay profecías que se están cumpliendo desde los profetas del tiempo antiguo, y estamos viendo que es importante que nuestros hermanos sientan paz, hermano David. Y es verdad, porque la palabra de Dios pues tiene que cumplirse de alguna manera, y la palabra de Dios no es algo que tiene una fecha de expiración. Claro. Por ejemplo, hay cosas que nosotros consumimos que tienen fecha de expiración, pero la palabra de Dios se cumple a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo actual es que Cristo está a las puertas, ¿ves? Entonces, no podemos negar que el Señor está trabajando no tan solamente con su pueblo, pero está trabajando con el pueblo de Dios, que somos nosotros. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues vamos viendo más y más cómo las cosas se están uniendo, y estamos llegando a esa conclusión cuando sonará la trompeta y ya la iglesia se desaparezca del mundo. Claro. Estamos viviendo en tiempos finales, iglesia. Estamos viviendo en tiempos donde el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, donde usted y yo vamos a estar con Jesús. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén. Escuche, pero mientras nosotros estamos aquí, usted mire lo que está sucediendo, ore y afírmese en el Señor, porque como dice la palabra, dice la Escritura, es necesario que esto acontezca. Simplemente nos toca resistir. Yo siempre he dicho, hermano Dumont, que la profecía bíblica nunca está ahí, ¿verdad? Y entonces surgen diferentes ideas de cómo va a suceder esta profecía. Hasta que nosotros la vemos, que pasa algo que se parece a lo que dice la Biblia, pero exactamente no sabíamos. Nos pasó en la pandemia, la gente hablaba de pestes, de hambre, de enfermedades grandes, pero nadie sabía cómo venía. Entonces, lo que nos toca es estar apercibidos, estar con los ojos espirituales abiertos y continuar hacia adelante, y reciban la paz de Dios. Usted y su familia y todo el que le rodea,
y predique esto a toda persona, porque la gente está de aquí para allá buscando y haciendo la paz, exacto. No se deje perturbar la paz. Usted manténgase fiel. Estas cosas iban a suceder y nos toca a nosotros simplemente mantenernos en oración y apercibidos porque nuestro rey se acerca. Amén. Y eso es muy cierto porque el mundo está buscando una solución a un problema que en verdad la única solución se llama Cristo. Y entonces los gobiernos no saben ya qué hacer. Todo el mundo necesita y tiene hambre y sed de paz. En el Medio Oriente, eso lo más que se habla es de la paz. Pero lo único que trae paz se llama el príncipe de la paz, que es Jesucristo. Entonces, pues como vemos a través de la historia, a través de los estudios que hemos tenido, muchas veces han rechazado el príncipe de la paz. Sabemos que automáticamente que cuando usted rechaza la paz, pues ¿qué es lo que viene? Guerra. Sí. ¿Ve? Entonces, pero a la misma vez, la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque en todas estas cosas que están aconteciendo, es una manera de Dios decirnos a nosotros, ya es tiempo que nos arreglemos. Claro. O sea, ya es tiempo que nos volvamos, en vez de seguir en la maldad y en la perdición, es tiempo de que renunciemos a la maldad y vengamos a los pies del Señor. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando un arrepentimiento genuino de todos nosotros, porque así como Él vino a morir por toda la humanidad tiene acceso a Él, siempre y cuando haya un arrepentimiento y haya un rendimiento de nuestros corazones hacia Él. Claro que sí, claro que sí. Bien, habiendo ya dado este corto mensaje para nuestros hermanos, ¿verdad? Que quizás hoy están un poquito confundidos con lo que está sucediendo. Quiero que usted reciba esta palabra. Pídale la paz al Señor, al Espíritu Santo, para poder sobrellevar cada uno de estos eventos históricos que estamos viviendo. Porque estamos en un momento extraordinario, porque estamos viendo cumplimientos que hacen hace tiempo, aunque sabemos que las guerras y todo, pero las vienen desde mucho tiempo atrás, pero exacto, estamos viendo en este tiempo que todo, ¿verdad? La ciencia avanzando, todas las cosas ahí. Así que tenga la paz del Señor y vamos a seguir hablando de este personaje que vamos a tener en esta preciosa noche sobre el apóstol Pablo. Pero vamos a hablar de Saulo. ¿Quién era Saulo, hermano Dumont? Bueno, Saulo era un hombre, yo diría, bien celoso. Celoso de lo que le instruyeron a él en cuanto a sus creencias. Y entonces yo creo que él, pues, en la mente de él pensaba como que lo que él estaba haciendo era lo justo. ¿Ve? Y eso se ve a través de muchas personas que se creen en la religión. Entonces, pues cada persona en la ignorancia piensa que lo que están haciendo está bien y es agradable ante los ojos de Dios, cuando en verdad no es lo que Dios quiere para nosotros y no es el plan de Dios. ¿Podría una persona teniendo esta ley, pero sin el Espíritu Santo, poder recibir esta iluminación que recibió Saulo? En un principio vemos que un hombre que fue inspirado bajo las escuelas fariseas, ¿verdad? Bajo las escuelas de la ley. Amén. Era radical, eran radicales. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue acusado de ser un revolucionario. Exacto. De un blasfemo. Amén. Porque se estaba atribuyendo que era Dios. Que cosas que ¿verdad? Que él hacía y decía, mucha gente no lo entendía en ese tiempo. Como que chocaba con sumamente chocante. Con las creencias que ellos ya habían tenido por tantos años, que ahora viene este hombre, como quien dice, de la nada, y viene con una doctrina nueva. Entonces, pues eso le chocó a muchos de ellos. Claro que sí. Entonces, vemos que las enseñanzas de Jesús retaba el pueblo de Israel. Los retaba de una manera, especialmente a los religiosos de aquel tiempo, a los sacerdotes, a la gente que estaba en la alta jerarquía de la religión, fariseos y saduceos, que eran las religiones más prominentes. Exacto, sí. Vemos cómo estas enseñanzas del Señor Jesucristo trastornaba cada enseñanza. Este hombre marcado, y vemos que muchos
hay muchas religiones a causa de que no quieren compartir, a las personas que no comparten su misma manera de pensar, ha llegado hasta el momento de querer asesinarlo, como pasaba con Saulo de Tarso. Exacto, sí, señor. Vemos que Saulo es un personaje criado bajo una familia farisea, bajo los pies de Gamaliel, que era un hombre súper inteligente, súper reconocido, ¿verdad?, en el fariseísmo. Se podría decir que sería como una persona que fuera a una universidad como Harvard o como Claro. Yale, ¿sabe? Que recibe, entre comillas, la mejor educación. Exactamente. Y yo creo que cuando hablamos de Saulo, pues una de las cosas era que él fue educado a los pies de Gamaliel y en el tiempo de él, pues esa era la institución, universidad, la universidad que había en aquel entonces. Claro que sí. Tenía una educación, una crianza. El hombre no era, vamos a decir que para aquel tiempo no debía haber sido un hombre pobre, era un hombre inteligente. Exacto. Era un hombre que ya había llegado el momento cuando ya, después de su crianza, que comienza, ¿verdad?, a estudiar a los pies de Gamaliel, se hace una persona para servir al pueblo en cuestiones, ¿verdad?, y de la alta jerarquía, porque se le da esta posición de decir, necesitamos a alguien que capture a esta gente. Exacto. Y se le encomendó ese trabajo, hermano Dumont. Exacto, alguien que se atreva, como él se atrevió, alguien que tuviera la misma pasión que él tenía de terminar con todo esto del evangelio. Entonces, al verlo a él, pues, y sabemos que Saulo era un hombre que venía de una familia prominente, porque la educación no era algo que era para todos. La educación es algo que, como en el tiempo de ahora, que mientras más dinero usted tiene, pues mejor educación usted recibe, lamentablemente. Claro. Y sabemos que él viene de una familia que eran gente de dinero, eran gente prominente. Y a él, pues, como usted dijo, se le encargó esto porque él tenía ese deseo, Sí, y ese celo de terminar ya con lo que Jesucristo ya había enseñado y establecido. sí. Hay una costumbre del pueblo de Israel que todos los niños los instruyen en la palabra, pero siempre hay gente que sobresale más. Uh-huh. Y pienso que el apóstol Pablo no, Saulo, estaba como sobresaliendo de los demás por el deseo, por el celo que sentía. Pero vemos que el celo, muchas veces el celo que nosotros tenemos no significa que estemos haciendo lo correcto. Exacto. Y eso es muy interesante porque a veces hacemos cosas bajo una ignorancia, bajo una costumbre, y no pensamos un poco más allá. No dejamos que se nos abren los ojos, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Muchas veces es por orgullo propio. Muchas veces es por orgullo propio. Amén. Porque las mismas enseñanzas de Jesús nunca contradecían lo que específicamente decía la palabra. Yo vi un documental una vez donde era del pueblo hebreo, ¿verdad?, de los de Israel. Uh-huh. Y ellos tienen, en la manera de ellos congregarse, ellos tienen foros abiertos a discutir versículos de la Biblia. Y discuten versículos de la Biblia. Y están ahí, ustedes lo ven debatiendo y diciendo, no, pero mira. Entonces, vemos que cuando Jesús enseñaba, nunca directamente contradecía la palabra de Dios, porque él vino a cumplir la ley. La ley, exactamente. La ley que está ahí, la ley llegaba hasta cierto límite. Y entonces Cristo vino para derrumbar eso. No solamente derrumbar eso, sino demostrar con poder, con acción, lo que está sucediendo, que es los milagros. Comenzó a hacer milagros, comenzó a sanar gente, comenzó a liberar endemoniados. Dice la Biblia que fue tremendo lo que el Señor estaba haciendo. Amén. Saulo está viendo todo esto. Porque si usamos un poco nuestra imaginación, ya Saulo posiblemente era joven, pero no es que era tampoco tan joven. Exacto. Y ya estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. Acuérdense que
al tiempo donde Pablo ya, de Saulo ya era, comenzaron a, ¿verdad? A meterse entre medio, pues ya el Señor estaba haciendo y el Evangelio estaba siendo propagado. Exacto. Porque una de las cosas grandes que el Señor hizo fue la expansión del Evangelio a través de esta misma persecución. Esta misma persecución causó que se expandiera el Evangelio, porque ya lo estaban haciendo. Era que necesitaban un líder que ya se fuera por ellos, y entonces las otras personas ya delegarle eso a Saulo. Lo que hicieron fue, en vez de contenerlo, lo que hicieron fue que lo regaron más. Claro que sí. Entonces, en vez de, como quien dice, apagar el fuego, lo que hicieron fue que lo incendieron. Exactamente. ¿Ve? Ahora mira, hay un texto aquí bien interesante. Dígame. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto, en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, eso era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. En el corazón de él, pues, él se sentía como que él era un hombre recto. Sí. Pero al pesar Dios el corazón de él, pues no era lo que él pensaba, lo que él era. Claro. También el apóstol Pablo era ciudadano romano, que también le daba una fusión entre el romano y el fariseo. Estaba como entre medio de ellos, y podía difundirse. ¿Qué pasa? Todo esto que está sucediendo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, que está en acción en estos momentos, está en acción, ¿verdad? En este tiempo que estamos hablando en la historia, lo toma para el propio beneficio. Porque podemos ver durante la historia, ¿verdad? Y no queremos irnos muy adelante todavía, pero vemos cómo luego el poder ser ciudadano romano también ayudó y pudo proteger en cierta manera, ¿verdad? Lo que era lo que era el apóstol, ¿verdad? Pero Saulo, pasa algo muy interesante, hermano Dumont. Cuando se le delega este poder, Saulo comienza a hacer una de las grandes redadas históricamente a la iglesia, específicamente en la iglesia, una de las más grandes redadas que había allí. A todo el que estuviera predicando de Jesús iba a ser arrestado, iba a ser matado, iba a ser encarcelado. Comienza el apóstol, dice la Biblia que directamente él no fue el que lo hizo, pero cuando Esteban comenzó a predicar el evangelio, que fue apedreado, que vio el cielo abierto y todo eso. Y él estuvo ya ahí. Él estaba ahí. Él estaba como envuelto en ese asunto. Sí. Yo diría que él fue coparticipante de lo que le hicieron a Esteban, porque él no se opuso. El que no se opone, pues está a favor de lo que se está haciendo. O sea, él no protestó en ninguna manera. Claro que para mí entender, él era parte del grupo. Sí. Y lo que más a mí me impresiona y a la misma vez pues me causa gracia era que a él le habían dado una autoridad que mucha gente no tenía. ¿Sabe? A él le dieron una autoridad que él podía arrestar a estas personas y traerlas a juicio. Y si fuera posible, darle muerte. Sí. ¿Sabe? Que eso es una autoridad que a mucha gente no se le da. Sí. Pero él tenía el respaldo de toda esta gente religiosa que lo que querían era sacarle el evangelio de una vez y matar a esa gente que creían en este nuevo mover que tenían, que estaban creyendo ellos. Este nuevo mover que era poderoso, que estaba en crecimiento, pero imagínense, el principio de la iglesia, en suma potencia, en la máxima potencia, expandiéndose el evangelio. Era como trapear el piso para secar el piso bajo un aguacero. Ellos estaban tratando de conseguir, pero siempre en una oposición, hermano David. Cuando hay una oposición grande, que el pueblo o uno está siendo oprimido, ¿sabe? Está siendo latigado con cosas que están sucediendo en su vida, es cuando mejor Dios brega con nosotros, nos saca lo mejor como cristianos. Amén. Es como exprimir una china. Amén, amén. Se le saca el jugo y... Ahí está, esa es la sabia, la verdadera, el jugo. Porque ahí es donde mejor tú sientes la presencia de Dios. Exactamente. Es cuando usted está siendo perseguido, acusado, ahí es donde tú sientes el poder de Dios de verdad. Ahí es donde se manifiesta Dios, de verdad, de verdad.
Es algo doloroso, pero es lo mejor que nos puede pasar como cristianos. Amén. Aunque lo diga así, duela, a veces no me gusta, a veces peleo y como dice uno por ahí en el buen puertorriqueño, me molesto pero es necesario que estas cosas sucedan Amén. para poder sacar lo mejor de nosotros. Exacto. Así que si nuestros hermanos que nos están viendo están en prueba y en tribulación, eres bienaventurado. Ajá, como dice la palabra. Y aunque no se sienta de esa manera, pero al fin y al cabo Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir. Y el beneficiario de todo eso somos nosotros. Porque al fin de todas estas cosas Dios tiene un plan y ahí es donde tú dices, ok, ahora yo entiendo por qué yo tuve que pasar por esa situación. Ahora yo veo las cosas con mejor claridad Claro que sí, y más profundidad. más profundidad, exactamente. Es bueno tener la experiencia de haber pasado por un proceso difícil, porque vas a poder hablar bajo tu experiencia, vas a poder hablar bajo la unción, bajo lo vivido, Amén. y vas a poder ayudar realmente a otras personas que lo necesitan. Exacto. Y también a través de esa experiencia usted puede predicarle a otro, ¿ve? Porque ya usted lo pasó. Y entonces se forma, es una manera de tú poder aconsejar a otra persona, ¿ve? Porque este camino no es un camino de rosa. Y hay personas que vienen a los pies del Señor esperando una cosa y reciben otra. Y muchos se van, se apartan, porque no es lo que ellos esperaban. Sí. Y yo creo que ya desde un principio hay que decirle a las personas que va a llegar un momento en tu vida donde usted va a ser probado, pero hay que seguir hacia adelante. Aunque duela y aunque te cause dolor, vas a ser rechazado, pero aún así Jesús está ahí contigo. Hermano David, ¿hay bendición en el rechazo? Amén. Amén. Porque muchas veces en el rechazo, pues la persona no te conviene. ¿Me entiendes? Y hay manera de Dios separarte de gente que no te convienen. En el rechazo también Dios saca lo mejor de uno. Amén. Cuando la gente te rechaza, el Señor no te rechaza. Amén. El Señor no rechaza a nadie, y menos a alguien que está tratando de buscarle. Amén. Es algo muy bonito que el Señor, el que conoce todas las cosas, tenga su mano extendida hacia cada vida y la pueda traer o querer traerla todo el tiempo a los caminos del Señor. Amén. Mira lo que sucede con nuestro hermano Saulo. Era un enemigo bien conocido. Él acabó en Jerusalén. Acabó en Jerusalén con todos los que habían, o la gran mayoría de la iglesia allá. La Biblia establece que hubo un tiempo donde él dijo, espérate, los cristianos se están yendo. Y él dice, yo necesito ir a las otras naciones, a la cercanía que está ahí, ¿verdad? A donde están huyendo, Amén. para ir y buscarlos también. Ajá. ¿Qué pasa? Mira la inteligencia de Saulo. Él dice, yo puedo ir allá, pero allá yo me voy a meter en problemas si yo voy solo. Y él buscó respaldo. Dice la Biblia que él pidió cartas a su jefe, a sus superiores, cartas para poder entrar en las otras naciones o en los otros, ¿verdad? En las otras áreas, ¿verdad? Que están ahí alrededor de Jerusalén, para poder traer y atrapar a los cristianos. Mira en la manera y la magnitud de esto. Esto es, imagínense, nosotros seamos unos verdugos en Florida, en el estado de la Florida, pero nosotros así no podemos ir a otro lado, a menos que no tengamos permiso legal, permiso de gente de alta jerarquía del gobierno de Florida, para ir a Georgia, para ir a Alabama, para estos lugares. Es como una orden de arresto federal. Exactamente. Donde no te limita solamente al estado de la Florida, pero te da acceso a todos los Estados Unidos. Claro. Eso era lo que él tenía. Sí. Saulo se había convertido en un agente federal. Exacto. En un agente federal con su escala de poder agarrar a todo el mundo
ya era fuera de límites, ya no tenía límites, ya él podía ir a otros lugares. El Señor, conociendo todas las cosas, hermano Dumont, el Señor, conociendo todas las cosas, ya tenía un plan trazado para Saulo. Amén. Ya él tenía un plan trazado para él, es decir, esta pasión, esta sabiduría, este conocimiento, esta habilidad, Ajá. yo la voy a utilizar a mi favor. Exacto. Y así mismo fue. Vemos cómo el Señor utiliza nuestras habilidades. Escuche, habilidades malas, porque eran habilidades en contra de lo que establecía la Biblia, ¿verdad? De lo que el Señor estaba enseñando en ese tiempo. Porque era serio la cosa. Era que los cristianos tenían que huir, era que no había oportunidad. Tú eras Exacto. cristiano, tú tenías que irte. Y no tenía ninguna manera de defenderte, no había Nada. libertad de expresión, no había acceso a un abogado o a un juicio donde te llevaran ante un tribunal y tú declaras tus derechos y ejerces tus derechos como un ciudadano, no había nada de eso. No, porque en ese tiempo específico era fuera de la ley de Moisés. Todo lo fuera de la ley de Moisés era blasfemia, Ujú. era muerte. Era pecado, sí, Señor. Te consideraba un enemigo del Ujú. pueblo de Israel. Entonces, vemos cómo él recibe estas cartas y sale. Dice la Biblia que él salió. Mm. Pero pasó algo interesante. Como dijimos anteriormente, ya había un plan trazado. Y quiero hacer un corto paréntesis para los hermanos que están sintonizándonos ahora. Estamos hablando sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero Saulo, luego el apóstol Pablo. Para que usted pueda entender un poquito, según nuestra habilidad, lo que causa o lo que hizo, un poco de su historia, para que usted pueda entender por qué tanto los predicadores hablan de Pablo. Jesús, Pablo, Pedro, así. Pero poco a poco vamos a ir desmenuzando esto. Pero en este caso, el apóstol Pablo escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. Ujú. Queremos que usted entienda por qué las escribió, qué fue lo que causó. Entonces estamos en la parte donde ya Saulo había arrestado tanta gente y ya iba hacia otras naciones a buscar, hacia otras partes a Ujú. buscar cristianos. Pues, ¿qué pasó? Ahí dice la Biblia que el Señor se les reveló. Cuando Él se les revela, ¿qué pasa ahí, hermano Dumont? Bueno, Dios se le revela y él venía con un plan de ejecutar, o sea, tenía un plan de ejecutación, Sí. tenía como dirían una orden de arresto y el plan pues Dios lo deshizo, porque al él venir montado a caballo en su autoridad, pues Dios lo tuvo que bajarlo del caballo y humillarlo para que él reconociera quién verdaderamente él estaba persiguiendo. Y no eran los cristianos que estaba persiguiendo, era el mismo Señor. Claro que sí. Porque Dios nosotros pensamos que es a nosotros que Dios nos están haciendo el daño, pero la misma palabra dice que no es a nosotros, es a Él que se lo están haciendo. Claro que sí. Y Él se le reveló de una manera que, bueno, dice la palabra que Él quedó ciego por 3 días. Sí. Estuvo ciego. Y es una cosa interesante porque Dios tiene que bajarnos del caballo, de nuestra autoridad, hacernos ciegos, para entonces, al devolvernos la vista, pues recibimos no la vista de nosotros, sino la visión que viene de parte de Dios. Eso es así. Mira, hermano David, dice la Biblia que Saulo salió y el Señor cortó el camino. Uh-huh. Salió con un grupo de gente. Muchos hablan del caballo, otros hablan de que no había caballo, que había otras cosas. No importa lo que pasó. El Señor se le apareció. Uh-huh. Mire lo que causa cuando Cristo llega a la escena. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermano David, todo cambia. Amén. Todo cambia. Hay una palabra que el Señor le dice a Saulo, y eso está
en Hechos 9:5. Mire lo que sucede aquí. Mire lo que sucede aquí. Hechos 9. Vamos a buscarlo por aquí. Hechos 9. Sabemos, ¿verdad? Que cuando Saulo sale de Jerusalén, quiere ir a Damasco. Mira lo que sucede. Él dijo, el Señor le dice. Amén. El Señor le dice. ¿Sabe? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Amén. Le llamó Señor Sin conocerle. sin conocerlo. Ajá. Imagínense la majestad. Amén. La majestad que él está viendo. Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Persigue, amén. Pero mira qué interesante. Y esta palabra yo creo que se ha predicado mucho, pero a mí desde que yo la leí por primera vez, siempre me ha cautivado. El Señor le dice, yo soy quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano David, cuando yo entendí esta palabra, yo decía, verdaderamente, y yo se lo digo a todo el mundo. Digo, brother, cuando yo le estoy predicando, hablando del Señor y todo este tipo de cosas, yo le digo, brother, si tú no le sirves al Señor, tú vas a estar bajo la ira de Dios. Exacto. ¿Ok? Tú vas a estar bajo la ira de Dios. Pero si tú te vas en contra del Evangelio, una cosa es no creer. Pero irte en contra del Evangelio, eso es lo más peligroso que le puede pasar a una persona, hermano David. Exactamente. Porque es una cosa, cuando tú no crees, cuando tú no crees, pues más o menos, pues la persona tiene una excusa, si podemos decirlo. No crees, pues no crees. Muchas veces la gente no cree porque no le ha llegado el conocimiento o no le han predicado la palabra. Pero este hombre tenía ciertos conocimientos y yo sé que él había escuchado quién era Jesús y todo lo que Jesús había hecho. Él tenía cierto conocimiento, sabía lo que estaba pasando, o sea que él no era ajeno. Hay personas que son ajenas, ¿sabes? Hay lugares en el mundo donde la palabra todavía no ha llegado, ¿ves? Pero ya él tenía un conocimiento y es peor cuando ya tú conoces algo, sabiendo que lo que está mal lo haces como quieras, tú sabes. Entonces él no era ajeno, tú sabes, él tiene una sabiduría y él había sido instruido, ¿ves? O sea que él sabía lo que estaba pasando. Mira qué interesante. Yo le digo a la gente, no se metan contra el Evangelio. Hay personas que se burlan del sacrificio de Cristo. Amén. Hay gente que se burla y maldice a Dios. Hay gente que reta a Dios. Hay gente que está todo el tiempo en contra de lo que es el Evangelio. Mira esa palabra, hermano David. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como si usted diera un puño a un punzón, como le decimos nosotros. Exacto. A un cuchillo, a una katana, a una espada de esa japonesa. Sí. Bien, y usted dándole con el puño. A un arpón. A un arpón. A unas espinas, usted darle puño y golpearla, darle patadas. Tú la estás dando patadas, pero tú te estás lastimando mucho más. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. No se metan con el Evangelio. Exacto. El Evangelio quiere el bien para las personas. Exacto. Pero el que se va en contra del Evangelio va a vivir mal. Va a vivir mal. Tengo que decirlo de esta manera. Sí, seguro. Va a vivir mal. Bajo una maldición. No solamente una maldición por la ira de Dios, por el pecado, pero te está haciendo en contra del Evangelio. Mira lo que dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice el 6, el versículo 6, dice, él temblando y temeroso, un hombre que no tenía temor de nada, el tipo tenía todas las de ganar. Él era guapo, un tipo guapo. Él era el bravo, él tenía todo. Temeroso y temblando porque dice que se le pareció una luz
resplandeciente, Ujú. una luz que era Cristo, una luz sobrenatural sobre él. Y le dice, sin el Señor decir nada, acuérdense que el Señor solamente le dijo esto, Ujú. dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Entonces, mire la autoridad de la voz de Dios, la autoridad de la voz de Jesucristo. Le dice, te vas a levantar, un hombre que no recibía órdenes de nadie más que de sus superiores. Exacto. Ya él estaba en modo jefe, Ajá. en modo jefe, para ir hacia Damasco. Dice la Biblia que él le dijo, levántate y allí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. dice. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, Ujú. oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Wow. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mire esta escena, que usted vaya con todas las de la ley y usted está persiguiendo a los creyentes y de momento Jesús se aparece. Él le dice, ¿quién tú eres? Y dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Ajá. Automáticamente, hermano Dumont, que esto es otra cosa que me impresiona mucho, es que se rompe todas las enseñanzas. Se rompe todas las enseñanzas. Se rompe toda la crianza. Se rompe todo lo que ese hombre enseñó. Exacto. Toda su creencia, su manera de pensar, su deseo de destruir y matar a los cristianos. Todo eso desaparece en una sola escena, hermano David. Exacto. Mira qué impresionante es esto. Ese es el poder de Dios. Este poder que nos tocó a usted, Amén. me tocó a mí. Señor. Sí, Al Señor. momento que yo quiero que lo toque a usted, que quiero que toque a cada oyente que está escuchándonos en diferentes lugares, Amén. este poder es el que tocó cada uno de nosotros. Amén. Un hombre que dijo, voy a matar a todo aquel que esté predicando de Jesucristo. Ahora se le apareció el Hijo de Dios y automáticamente cambió todo comportamiento, todo lo que tenía malo. Yo me imagino que él hasta se le olvidó para qué razón él iba para Damasco, se le olvidó todo. Varón, esto es algo tan grande. Mire lo que sucede. Mire lo que sucede. De ser una persona que perseguía, a él se le dieron unas instrucciones y llegó a una casa donde ya Dios se había revelado. Escuche, ya hasta en Damasco sabían de Sabían Saulo. quién era. Ajá. Sabían de Saulo. Sabían que él tenía una reputación, que no era un hombre fácil y él no era una persona que venía a su casa a tocarte la puerta para tomarse una taza de café. Lo de él era que él venía a arrestarte y a arrastrarte y a llevarte a la cárcel o a matarte si fuera posible. Ajá. Cuando va a Damasco, un poquito más adelante en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión a Ananías, y respondíame aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Saulo entró a esa casa, llamado Judas. Amén. Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mira, el perseguidor está orando. Está orando con esto que está sucediendo. Qué interesante. Dice, él ora, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, Ananías se asusta. El versículo 13, Ananías se asusta y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque este es instrumento escogido. Ajá, y se ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Ah, y porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ajá. Mire, esta transformación se puso bien interesante, porque en medio de todas las enseñanzas durante todo este tiempo, Saulo había recibido esta enseñanza y automáticamente se destruye toda enseñanza y el Señor le dice, ahora yo te voy a enseñar a ti lo que es verdad, lo que es esto. Yo te voy a enseñar a ti qué es lo que tienes que hacer porque yo tengo un plan contigo. Una persona que era completamente mala. Ajá. Dios dice, yo tengo un plan contigo. Y así es cada uno de nosotros, hermano. Exacto. Éramos malos, venimos al Señor Jesucristo y el Señor nos dice. Es decir que no importa el nivel donde tú estés en tu vida, sea bueno o sea malo, Dios puede transformar tu vida y usarte como un instrumento, como hizo con este hombre. O sea que no hay un nivel donde usted pueda llegar, donde usted pueda decir que Dios no me puede tocar o Dios no me puede cambiar. Fíjese, hay gente que ven gente en la calle y simplemente los ven como que no valen nada. Y Dios lo ve de todo lo contrario. Claro que sí. Sabe que Dios tiene un plan para cada persona, no importando la circunstancia o dónde usted se encuentre o qué nivel usted ha alcanzado, sea que usted tenga un buen trabajo o viva una vida buena, Dios sabe cómo tratar a la persona y qué es lo que Él tiene que hacer para poder usar a esa persona como un instrumento. O sea que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. En esta noche es bueno que nuestros hermanos entiendan que nunca es tarde para cambiar. Amén. No todas las conversiones a Cristo son iguales. No es que usted se va a caer de un caballo o se va a caer de algún lugar, pero llega el momento en donde usted dice, yo necesito de Cristo. Amén. Y usted lo que hace es que va camino a ser malo, pero el Señor siempre está presto. Cada vez que usted escuche a alguien predicando el evangelio, eso es el Señor predicándole. Exacto. Porque la gente no entiende, hermano Dumont, que cada oportunidad que Dios tiene para predicarte, te va a predicar. Porque a la verdad que al final, las personas que lamentablemente se van a perder no van a tener la excusa de que no hubo oportunidad. Dice la Biblia que este evangelio va a ser predicado a toda criatura, en todos los rincones de la tierra. Exacto. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que cuando el Señor se aparece, dale la oportunidad para entrar. Dale la oportunidad para que Él trabaje con cada uno de nosotros. Porque es así, hermano Dumont. Exacto. Mire lo que sucede. Más adelante vemos que Pablo recibe el Espíritu Santo. Oran también por él, se le cae lo que tenía en los ojos, que no lo dejaba ver. Unas escamas, dice la palabra. Unas escamas que tenía ahí, tipo de conjuntivitis que le cayó, que olvídese. Viene, se le cae todo eso, se limpia, recibe el Espíritu Santo. Y él se paseaba entre ellos, mire, se paseaba entre ellos. Y dice la Biblia que los judíos planearon matarlo. Aquí está. Versículo 23. Dice 22. Pero Saulo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose a una canasta. Llegó a Jerusalén
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fue discípulo. Mire, mire el pago de Saulo. Y el Señor le dijo, tengo un plan con él, pero también le voy a mostrar cuánto que tiene que sufrir por mí. Exacto, sí, Señor. Saulo era tan malo, fue tan malo, que todavía, habiendo sido convertido a Cristo, estaban muchos días, no se sabe exactamente cuántos días, pero varios días, todavía no creían. Ellos estaban pensando, este se está haciendo para venir y matarnos. Y ellos intentaron matarlo. Pero mira qué interesante que el Señor no permitió eso. Porque ya esa era de estar matando por las religiones, en ese tiempo se iba a acabar. Yo sé que lo que pasó, ¿verdad? Luego más adelante en la historia con la iglesia, ¿verdad? La iglesia apostólica romana, ¿sabes? Los católicos romanos, todo lo que hicieron ellos, eso fue bajo preceptos de ellos mismos, no del evangelio. El Señor no nos mandó a matar a nadie por el evangelio. Exacto. El Señor mandó a predicar este evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y vemos cómo el Señor no permitió esto. Acuérdense que esto era vida o muerte. Esto es como tú tener ahora mismo un terrorista que entra a tu casa y te dice, yo conozco a Cristo ahora. Lo puedo entender en cierta manera. Lo puedo hasta entender en cierta manera que tengan miedo. Pero él se iba ahí. ¿Qué pasa? Estaba la revelación del Espíritu Santo con ellos también. Entonces él ya tenía una cierta reputación que ellos le tenían miedo a él. Sí. Porque ya lo conocían bien. Entonces había una duda en cuanto a quién es este hombre. O sea, ahora él pasa a ser cristiano así como nosotros, es un discípulo. Pero ¿cómo? Si hacen un par de días atrás o 2 semanas atrás Claro venía sí. por ahí a matarnos y ahora es parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí. Dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, más luego, Pablo comenzó a tener una experiencia bien poderosa y llegando a este conocimiento según lo que establece la palabra, ¿verdad? Porque dice que luego él se iba con los griegos y discutía con los griegos y hablaba con todo el mundo y pegaba a debatir porque a Pablo ya le había llegado el conocimiento verdadero, había llegado el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que él sabía, en vez de decir todo lo que yo sé ahora mismo voy a utilizarlo para arrestar cristianos, ahora yo voy a usar todo lo que yo sé y voy a decodificar esto que está aquí. Y le voy a enseñar a la gente por la revelación del Espíritu Santo. Saulo recibía a través de los apóstoles, obviamente, a través de los apóstoles, porque fue llevado a los apóstoles y estuvo ahí. Por eso es que una vez una persona dice, no, pero Saulo tardó un poco en ir a predicar, a plantar iglesias. Exacto. Él tenía que ser doctrinado y transformado con el conocimiento de la palabra. Amén. Lo que escribió Pedro, ¿verdad? Que sabemos que las cartas después fueron escritas, pero entre ellos mismos, toda la experiencia, todo lo vivido con Cristo, todas las enseñanzas estaban ahí. Lo que Lucas estaba escribiendo todo eso y Mateo, Marcos, todos ellos estuvieron escribiendo. Que antes de que Saulo o Pablo fuera a hacer, ¿verdad? Todas estas grandes cruzadas evangelísticas por toda Asia Menor y toda esta área de Europa, él fue instruido en la palabra. Por eso es importante saber, hermano Dumont, que uno llega a Cristo, se prepara en Cristo, se llena de la presencia de Dios, se llena de su palabra y luego para ser enviado. Exacto. Es muy importante la preparación y ese fundamento bíblico, porque Saulo, luego Pablo, ya iba a enfrentar a gente que eran como él. Y Cristo utilizó esto, el Señor utilizó esto, de cómo era su carácter, cómo era su preparación para poder llevarlo a otro nivel.
Y hoy el Señor nos dice a nosotros eso mismo. Eso mismo. David. Y una de las cosas también es el testimonio de él. O sea, yo estoy seguro que mucha gente lo vieron y dijeron, ok, pues si Dios puede transformar a ese hombre, ¿por qué no me puede transformar a mí? Porque Dios no puede hacer lo mismo que, sabe que hay veces que uno se encuentra gente así, Sí. que uno dice, pero ese no era aquella persona que estaba y que en las drogas, o era un alcohólico, pero míralo ahora cómo está, sirviéndole al Señor. Y yo me imagino que cuando estos hombres vieron a este hombre, quizás no lo creyeron, Sí. pero al él, como usted dijo, él se preparó. Y en esa preparación, pues, él se estaba expandiendo de una manera que ya él estaba dando un fruto, donde ellos estaban viendo el cambio que Dios había hecho en la vida de él. Más adelante, que ya nos quedan unos minutos, hermano David, esto está acabando, pero mira qué interesante está esto. Mire, más adelante, es enviado. Y no podemos entrar en todos los detalles, nos tomaría mucho tiempo, exacto. pero Pablo recorre Asia, Grecia, Roma. En todas estas áreas, funda iglesias, escribe cartas, forma líderes, crea doctrinas, construye iglesias, estructuras. Uh-huh. De ninguna manera predica la comodidad, sino que predica transformación, predica gracia y predica entrega. Vemos como él, después de todo esto, todas estas cartas que usted puede ver, Romanos, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, todas esas cartas fueron escritas por él. Amén. Dando consejo a las iglesias que establecía. Muchos viajes misioneros, muchas cosas que hizo el apóstol Pablo. Para mí, uno de los hombres que más ha decodificado la ley del Señor. Uh-huh. Porque este hombre, sus cartas son excelentes, tremendas. Excelentísimas. Usted las lee, ese hombre decodificó la salvación por gracia. Amén. En la fe en Jesucristo, no de los sacrificios ni de la ley, todo este tipo de cosas. Todavía a este tiempo, sus enseñanzas siguen vigentes porque eso está en el compendio de la palabra de Dios. Amén. El apóstol de los gentiles se le fue llamado. Amén. Para nosotros, los que no éramos de Jerusalén. Ajá, los que no éramos judíos, no estábamos bajo la ley. Claro que sí. Este hombre, para mí, uno de los hombres más prominentes de la Biblia. Yo sé que hay muchos otros que vamos a discutirlo, ¿verdad? Al pasar del tiempo, pero hermano Dumont, ha sido muy interesante poder hablar un poquito de la historia. Amén. De este varón que era radical a ser compasivo. Amén. Que era un asesino a ser un capturador de cristianos ahora y de enseñanza y maestro. Amén. De todo lo que hizo el Señor. Se convirtió él en un verdadero pescador de hombres. Así mismo. Y fíjate, como usted dijo, él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. O sea, la mayoría del Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo y fue escrito por este varón. ¿Sabe? Y como usted dijo, las enseñanzas de él, aún en este tiempo, pues nos edifican y nos siguen edificando. Claro que sí. Y eso es algo tremendo, tú sabes, cómo Dios transforma algo que quizás no tenga valor a algo que ahora tiene valor, que ahora me instruye a mí a cómo yo debo de servirle a Dios. Claro que sí. Estos grandes hombres de Dios se dejaron utilizar muchas veces, y siempre lo digo, muchas veces, ya para terminar, hacer unas oraciones, hermano David, muchas veces Dios permite que nos pasen cosas. A estos hombres le pasaron cosas de su vida normal. Uh-huh. Y Dios las utilizó su vida para traer enseñanzas bíblicas, enseñanzas poderosas. Y así como en esta noche hemos estado hablando, espero que hayan entendido un poco de la vida del apóstol Pablo, su conversión, todo lo que hizo. Asimismo, yo quiero invitarte, vamos a hacer unas oraciones. Si tú quieres ser transformado en esta noche, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo
como mi único y exclusivo Salvador. Señor, yo soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Señor, lléname con tu Santo Espíritu y permite que yo pueda seguir hacia adelante. Si hiciste esta oración, bienvenido a el reino de los cielos. Bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra establecida. Busca una iglesia donde prediquen la palabra del Señor y tú continúa hacia adelante, pase lo que pase. Sí mismo, hermano David. Amén. Por favor, hágame una oración por los enfermos y por los hermanos, ¿verdad?, que están hoy pasando preocupaciones y dolores y diferentes padecimientos. Vamos a hacer una oración por ellos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por este espacio de tiempo, Señor, que usted nos concede de poder estar aquí en este canal, Dios mío, alcanzando vidas, Padre amado. En esta hora, Señor, te presentamos todo aquel que esté enfermo, Dios mío, todo aquel que se encuentre en un hospital, todo aquel que se encuentre en una cama, Dios mío, postrado, Señor, aún aquellas personas que no tienen ningún remedio, Padre amado, porque ya el doctor le ha dicho que no tienen remedio. Pero le creemos un Dios que es vivo, le creemos un Dios que puede, creemos en un Dios que hace milagros, Señor. Y yo te pido, Dios mío, por cada una de esas personas que tienen problemas mentales, Dios mío, emocionales, Padre amado, que usted los libre, Dios mío, que usted los sane por completo, Padre amado. Te pido por aquellos que necesitan, Dios mío, un toque especial, que necesitan tu fortaleza, Dios mío, que necesitan ver tu mano obrando, Dios mío, en sus vidas, Padre amado, Señor. Gente que viven desanimado, Dios mío. Gente, Dios mío, que se han olvidado de usted. Pero en esta hora, Dios mío, yo clamo, Dios mío, por esas personas. Clamo, Padre amado, para que usted haga un milagro, Señor. Para que esa persona vuelva, Dios mío, a tu camino. Vuelva a creer en usted, Señor. Que todo aquello que está afectando su vida, Dios mío, sea reprendido ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos victoria, Señor, sobre sus vidas. Y declaramos sanidad, Padre amado, sobre cada enfermo, Padre amado. En el nombre de Jesús, dándote la gloria, la honra, Señor, y las gracias, Padre amado, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano David, muchas gracias por estar conmigo en esta noche. Oh, gracias por tenerme, fue un placer. Me gocé. Espero que no sea la última vez. Venga, amén, claro que no, claro que no. Seguimos por ahí adelante. Muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Gracias. Así mismo, gracias a ustedes por estar en sintonía. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos en la próxima semana. No se olvide suscribirse a nuestro canal ASCD, el podcast, en todas las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Así nos puede conseguir. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.